Lo bueno es que estamos acá. Puede ser que haya cambios, no lo sabemos. Capaz que decidan algunos cambios dentro de poco o dentro de unos meses. Puede ser que las autoridades decidan que nos tenemos que quedar en casa. Lo bueno, lo importante es que hoy la iglesia está acá. La iglesia está en el salón de 25 de mayo 861. Gracias a Dios. Y la iglesia está también allí a través de el Zoom. Así que, hermanos, que Dios los bendiga en esta mañana. Pensando en todas estas cosas, en todos estos cambios que estamos atravesando, yo me venía estos días atrás recuerdos del pasado, no a modo de añoranza, sino de reflexión de cómo fueron cambiando los tiempos. Recuerdo que en el pasado hemos disfrutado de retiros, de encuentros, hemos disfrutado de picnic, vacaciones con la congregación. Fue un tiempo que lo hemos celebrado, fue un tiempo hermoso, lo hemos disfrutado. Recuerdo que la mayoría de estas reuniones que se hacían eran masivas y nos encontrábamos con hermanos que no veíamos habitualmente, conocíamos a otros, venían del interior, muchos de ellos se hospedaban en casas de hermanos que residen acá en Buenos Aires. Y cada uno de esos encuentros era una fiesta para el Señor. Era hermoso ver cómo el Espíritu Santo se movía en esas vidas. Muchas de esas personas fueron restauradas. Algunos que estaban desanimados, de pronto el Espíritu Santo los tocó y fueron renovados. Hubo sanidades, hubo milagros. Glorioso tiempo. Algunos tienden a decir que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? No creemos que sea así. Yo no estoy recordando esto como una remembranza, diría el tango, ¿no? No estoy añorando el tiempo pasado, simplemente estoy recordando lo que fue. Y en este tiempo de cambios, todo eso ha quedado atrás. No significa que no va a volver a suceder, no lo sabemos, pero fue un tiempo glorioso. Y yo mientras recordaba eso me venía el Salmo 133, ¿no? Donde dice: cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Más abajo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este salmo es válido hoy también aquí. Dios está enviando bendición allí donde los hermanos están unidos. Estamos unidos en unidad, como dice, ¿no? Y Dios está enviando bendición a su iglesia. A los hermanos que estamos acá, a los que están en sus casas, los que están de vacaciones, aquellos que no conocemos, porque la iglesia del Señor es grande, es inmensa. Y vida eterna, la vida eterna que ya disfrutamos desde el día en que nos volvimos de todo nuestro corazón y le permitimos al Señor que Él sea el Señor de nuestras vidas. A partir de ese momento comenzamos a disfrutar de la nueva vida en Cristo Jesús, que es una vida para siempre, es vida eterna. Amén. Yo reflexionaba, ¿no? Si en aquel tiempo, estoy hablando de, no quiero exagerar, pero hace como 30 años que comenzaron estos retiros. Digo, yo los comencé porque fue en el tiempo que nosotros nos entregamos al Señor con mi esposa, hace ya más de 30 años. Si en aquel momento nos preguntaban si nosotros nos estábamos preparando para este tiempo, yo creo que a nadie se nos ocurriría pensar que esto llegaría, que esto sucedería. Y si corremos un poquito más para acá el tiempo, hace 10 años atrás, nadie hablaba de pañuelos verdes.
Tampoco creo que se hablaba mucho del matrimonio igualitario, si bien ya creo que estaba ya la ley vigente. Y tampoco hay mucho menos de lo que es la ley del aborto y tantas otras cosas. Leyes que hunden más todavía al hombre en la promiscuidad y van en contra del plan que Dios diseñó para toda la humanidad. Y si venimos un poquito más para acá en el tiempo, 3 años nada más, hubo cambios, y estos cambios no fueron graduales, fueron abruptos, fueron repentinos. Y todos nos vamos acomodando, nos vamos acostumbrando de a poco a esta nueva normalidad. Porque todo parece indicar que nada va a volver a ser como antes. Recuerdo las palabras del presidente cuando él anunció, hace poco más de 2 años, ¿no?, que íbamos a entrar en cuarentena, y en uno de esos discursos que dio, dijo: el mundo tal como lo conocíamos hasta hoy no volverá a ser igual. Y yo creo que algo de eso está sucediendo. Han sucedido cosas, se han cerrado fronteras. Ahora vemos que se abren algunas actividades que estuvieron no permitidas. Ahora otra vez no se permite en algunos países de Europa, de la Unión Europea, toda digo, no se permite que viajen a la Argentina. No se recomienda viajar a la Argentina porque ya dejó de ser un país seguro por la cantidad de contagios que hay. Ven que los espectáculos masivos ya no son masivos, ¿sí? Hay muchos condicionamientos, hay protocolos. Todo tipo de actividades han tenido que acomodarse a esta nueva modalidad. Y la iglesia también, porque la iglesia es parte de esta sociedad y porque la iglesia está formada por personas. Entonces, también nosotros fuimos afectados en este proceso de cambios. Yo, en medio de todo esto, cuando estaba anotando estos apuntes, me salió de lo más profundo de mi corazón: lo único que no cambia es que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue sentado en el trono y que su reino es inconmovible, que Jesús es nuestro Señor y que el Espíritu Santo sigue obrando, transformando las vidas, y que la iglesia sigue en pie. Amén. Y también, los que me conocen saben que soy reflexivo, también pensaba que no hace mucho tiempo atrás, hace menos de un mes, cuando finalizaba el 2021, hicimos una pequeña despedida de año, aquí en el salón. El grupo de Mirando con tus ojos, éramos poquitos, hicimos una comidita, y también compartíamos esto, reflexionábamos en esto, en que a veces tomamos al fin de un año como el fin de un ciclo. Y pareciera, según como nos haya ido en ese año, como que es un alivio que se termine un año, como si el año siguiente va a traer algún tipo de solución o algún tipo de alivio a la problemática que vivimos el año anterior. Entonces esperamos con grandes expectativas el comienzo de un nuevo año, en el cual, según creemos nosotros, todo será mejor. Y me acuerdo, Señor, que cuando yo era chiquito, en el barrio la gente grande decía, año nuevo, vida nueva, decían. Sin embargo, pasan los primeros días y notamos que solo cambiamos una hojita en el calendario, o que tiramos el almanaque viejo y que lo renovamos por uno de este año, los que te dan ahora, los chiquititos así. Pero bueno, ese es otro tema. En realidad está bien tener expectativas para el año nuevo. Está bien creer y confiar de que en Dios lo que viene va a ser mejor. Pablo, el apóstol,
sí estaba seguro de que lo que venía era mejor. Y para poner un poco en clima, Pablo pasó de ser un fariseo firme en sus convicciones, un tipo que estaba muy seguro, tenía de qué jactarse. Él había sido formado, según él mismo decía, a los pies de Gamaliel, un gran maestro fariseo de la época. Él decía ser fariseo de fariseos, recalcitrante. Un fariseo recalcitrante era. Sin embargo, yendo hacia Damasco, se le apareció el Señor. Tuvo la experiencia más gloriosa que él jamás hubiese imaginado. Cuando se le apareció el Señor, no solo Pablo cambió en un 100%, de ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser un discípulo fiel de Cristo. Ahora él tenía también como cristiano de qué jactarse, también lo decía. Si ustedes tienen de qué jactarse, yo tengo más todavía, decía. Pero sin embargo, él nunca se conformó con aquella experiencia gloriosa, con ese encuentro que tuvo con el Señor. Él quería más todavía, quería mucho más, quería más del Señor. Su meta era ser como Cristo. Y en Filipenses 3, del 12 al 14, lo vamos a leer. Pablo el apóstol dice: no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, decía Pablo. Pablo tenía una meta definida, clara. Él quería más de Dios. Quería ser cada día más parecido a Jesús. Inclusive él mismo decía que yo cumplo en mi cuerpo los padecimientos que faltan de Cristo. Él anhelaba fervientemente vivir a Cristo en su propia vida. Recuerdo que cuando éramos nuevitos en el Señor, jóvenes, yo tenía 27 años, mi señora tenía 22, y teníamos a nuestra hija mayor, Cintia, que tenía solo 8 meses, y comenzamos a congregarnos, y esa Navidad, la primera Navidad que celebramos como hijos de Dios, nos invitaron a pasar la Navidad en la casa de unos hermanos. Ahí escuché por primera vez esta palabra, metas, las metas. ¿Qué eran las metas? Eran eso, propósitos. Tenían que ver más que nada con el anhelo de estos hermanos de crecer en su relación con Dios. Algunas de esas metas eran vencer en alguna área de su vida en la cual andaban medio flojitos. Podía ser enojo, podía ser algún otro pecado, algún vicio, etc. Pero sí sé que estos hermanos, minutos antes de las 12 de la noche del 31, comentaban cuáles de las metas que se habían propuesto al principio de ese año habían alcanzado y cuáles todavía no. Pero también, me acuerdo que anotaban en un papel o en un cuaderno las nuevas metas, las metas para el año que comenzaba. Creo que a mí me pareció bien fijarse una o más metas y trabajar en ella con la ayuda del Espíritu Santo,
sin desanimarnos, sin claudicar si es que no la alcanzamos en 365 días. Pablo estaba, cuando escribió esta carta a los filipenses, y cuando escribió fundamentalmente la cita que ahora estamos comentando, él estaba en prisión. No estaba sentado en la cabecera de la mesa de su casa con una copa en la mano, brindando con sus familiares y comentando las metas que ya había alcanzado y cuáles eran las nuevas que tenía para el año siguiente. Perdón. Las metas de Pablo iban mucho más allá. La meta de Pablo era seguir corriendo para ver si lograba alcanzar, si lograba tomar, arrebatar aquel galardón que el Señor había prometido. Y también pensaba yo, como personas individuales, como familia, también tenemos metas, aunque por ahí no la anotamos en un papel y nos proponemos llegar a cada una de esas antes de un año. Pero a mí me viene este pensamiento, ahora que estamos, los que estamos aquí y los que están allí, ¿cuál sería una meta, cuál sería nuestra meta como iglesia? Digamos para este año, porque generalmente cuando comienza el año es cuando más se hablan de estas cosas. Este año me gustaría, este año quisiera, este año y este año. Entonces, ¿cuál sería la meta que tenemos nosotros como iglesia para este año? Y aquí lo primero que tenemos que tener bien en claro que la iglesia es de Dios y que la iglesia fue diseñada por Él y que Él es quien la edifica. Si vamos a los versículos Mateo 16, 15 al 18. Yo lo voy a leer de un poquito antes. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros que sos Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, del 15 al 18. Tras la confesión de Pedro, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús estaba reconociendo que Dios le había revelado a Pedro quién es Jesús. También, al decirle, tú eres Pedro, tú eres la roca, sobre la cual te edificaré mi iglesia, tenía planes para Pedro, tenía una función específica para Pedro. Pero también Jesús afirma, edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor y Él es quien la edifica. En primera de Pedro 2, 4 y 5, y hacia allí vamos.
palabras del apóstol Pedro. Acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí Pedro está declarando, perdón, aquí Pedro está declarando, está reconociendo que Cristo es la piedra fundamental. Y nosotros que somos piedras vivas, vamos siendo edificados por Él como casa espiritual, como iglesia, para ofrecer sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús, el fundador de la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por eso el apóstol dice: sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa función que nosotros cumplimos es la de, primeramente, ser, como dijo hace un ratito Dieguito, la cara visible de Jesús ante los demás. Ustedes, hermanos, son la cara visible de Jesús ante los demás. Sacerdotes, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, para vivir una vida de consagración a Él. Como Pablo, que su anhelo, su meta era ser cada día más como Él, más como Cristo. El versículo 6 de Primera de Pedro 2 dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Habla de Cristo. Esta es palabra del profeta Isaías, que ya profetizaba de que el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, era la piedra escogida, la piedra principal en la cual iba a ser edificado la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y al finalizar dice: el que creyere en él no será avergonzado. Las puertas del Hades no prevalecerán, hermano, contra la iglesia. Este tiempo que estamos pasando, que este tiempo en el cual nos estamos adaptando a la actualidad, y nos vamos a ir adaptando a lo que viene, pero la iglesia, hermanos, está viva, la iglesia está en pie, no necesita volver a aquellos eventos masivos donde éramos cientos. Recuerdo que en una oportunidad, creo que fue en la Universidad de La Matanza, fuimos muchos, se hablaba de miles, no sé cuánto, 1000, 2000, no me acuerdo. Fue un encuentro internacional, fue glorioso, y esto es glorioso. Cristo está entre nosotros, la iglesia de Cristo está en pie. En la iglesia de este tiempo, como en la sociedad, sucede que está formada por personas. Cada uno de nosotros somos iglesia, somos piedra viva, pero somos personas, con distintas opiniones, con distintos trasfondos familiares, distintas tradiciones familiares, con distintos caracteres, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces hay lo que yo trato de evitar llamarlo problema, porque no es problemas. A veces hay
diferencia de opiniones, de formas, de estilos. Y en aquella primera iglesia donde todavía se estaba formando, donde estaba Jesús con sus discípulos, había una mamá que parece que amaba demasiado a sus hijos. Esto lo podemos ver en Mateo 20, del 20 al 28. Mateo 20, del 20 al 28. Y dice, lo voy a leer. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. A mí me gusta, perdonen que interrumpa la lectura, a mí me gusta leer más la versión de Marcos, porque ahí, según la versión de Marcos, dice que Santiago, Jacobo, y Juan, su hermano, fueron ellos personalmente a pedirle al Señor esta petición. Jesús le dijo, ¿qué querés que haga? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes está preparado por mi Padre. Yo digo, perdónme, ¿no? Qué desfachatados. Pero esto ocurre. Somos humanos. Entonces Jesús interviene de manera amorosa, porque lo que ocurrió después es que los otros 10, perdónenme la expresión, se le fueron al humo a estos dos hermanos. No sabemos si en su corazón ellos también por ahí deseaban algún reconocimiento. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús aprovechó este entredicho, este problemita que surgió, para enseñarles. Aquí Jesús aprovecha la desfachatez de estos hermanitos para enseñarles. Su meta no debe ser anhelar puestos de reconocimiento. Su meta debe ser el servicio desinteresado. Jesús los estaba preparando para que cada uno de ellos cumpliera una función en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Aquellos buenos hombres quizás creyeron que por haber sido testigos de la transfiguración de Jesús, esto está en Mateo 17, del 1 al 9, no lo vamos a leer ahora, estos hombres habrán creído que eran especiales y que por tanto merecían trato preferencial. Lo cierto es que Jesús los corrigió con amor. Jesús les estaba enseñando que ni siquiera Él demandaba reconocimiento, siendo quien es Jesús, el Hijo de Dios. Si me estoy yendo con el tiempo, por favor, a ver si no tengo reloj. Bueno. Para otro pensamiento, ¿no? Es que nuestra meta, no solo para este año, sino para todos los días de todos los años de nuestro peregrinar en esta tierra, en lo individual, como familia, como iglesia, sea ser como Jesús. Andar como Él anduvo y así alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Y aunque tengamos que ir adaptándonos a cómo se vienen desarrollando los acontecimientos por cuestiones de salud y de cuidados, la iglesia, vuelvo a repetir, la iglesia sigue en pie, la iglesia sigue activa, porque la iglesia somos nosotros. Y los dones que el Señor ha dado residen en cada uno de ustedes. Y así, de la misma manera que seguimos funcionando normalmente en nuestros hogares, en nuestros trabajos, cada lugar donde asistimos, según las actividades que tengamos cada uno de nosotros. Y así sea por Zoom, por videollamada, en grupos reducidos, con distanciamiento y todo, donde haya 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí estará. Jesús está donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre. Otro pensamiento, la iglesia, cada uno de nosotros, también tenemos que ponernos como meta. Esto recuerdo que hace poco estuvo Jorge Aluem y nos comentaba que en el tiempo que comenzaron los cierres de los salones, que no se podían reunir físicamente, él lo primero que dijo: hermanos, volvámonos a la palabra, volvámonos a la palabra. Leamos 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Aquí la Escritura nos dice, justamente, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También voy corriendo la hoja. También en 2 de Pedro 1, 19, 21, dice que en la Escritura tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que tenemos que empaparnos de la Escritura, tenemos que dejar que el Señor nos instruya. El Espíritu Santo a Pablo lo iba a ayudar cuando estuviera ante el tribunal, le iba a poner palabras en lo que era su defensa. Y para que el Espíritu Santo nos recuerde claramente qué dice la Escritura. Me acuerdo que había un programa de radio hace unos cuantos años atrás, que era Mario Schneider, que tenía un programa de radio que se llamaba ¿Y qué opina Dios? Y en ese programa tocaba temas de actualidad. Por poner un ejemplo, hablaban, acerca de la homosexualidad, una cosa que ya comenzaba a ser algo, no digo normal porque no es normal, es cotidiano, es común, se estila, se usa, pero no es normal. Entonces, comentando con respecto a cada uno de esos temas de actualidad, él siempre iba a la Escritura, iba a la palabra, a lo que decía Dios con respecto a ese tema o a otro o a otro. Entonces, conociendo la palabra, sabiéndola, dejar que el Espíritu Santo obre cada vez que leemos la palabra, la estudiamos y dejamos que se haga carne en nuestros corazones y que esté siempre ahí latente para saber qué tenemos que responder cada vez
que nos vengan con algún planteo, con alguna pregunta, con alguna duda. Si no la leemos, si no la bebemos, si no la comemos, no la vamos a recordar cuando la necesitemos. Para ir terminando, hermanos, me viene el comentario que hizo hace también tantos años un hermano que ya está en la presencia del Señor. Se llamaba Raúl Caballero Socú. Y él vino una vez a dar una charla acá, y el título de una de esas charlas que él dio fue precisamente Una iglesia relevante. Y él decía que una iglesia, para que sea relevante, una iglesia que marque la diferencia, que deje huella, tiene que ser una iglesia que se postre, que adore, que honre, que busque la presencia del Señor y que se instruya leyendo la Biblia, la palabra. ¿Cuáles son las metas que tenemos para este año como iglesia? Para este año y para toda la eternidad, ser cada día más como Cristo, ser cada día más lleno de la plenitud de Cristo. Qué bueno que hoy somos poquitos aquí, y qué bueno que otros están en sus hogares, porque seamos muchos, seamos pocos, somos iglesia. Somos piedras vivas que estamos siendo edificados como casa espiritual. Para concluir, hermanos, cada vez que estemos dando la palabra, cada vez que estemos consolando, cada vez que estemos asistiendo a algún enfermo, o cada vez que simplemente estemos escuchando a algún corazón roto, algún corazón herido, allí está la iglesia, allí está el cuerpo de Cristo. Cristo no se va a quedar aislado, ni tampoco está en cuarentena. Cristo sigue activo mediante el Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, valga la redundancia, la iglesia está en pie, la iglesia está viva. Que Dios los bendiga, hermanos.